Listo, ya estoy grabando. Pero suponiendo que fuera fijo, vamos a pensar que yo lo quiero habilitar desde las 12:20 hasta las 12:22. Vamos a pensarlo así. Entonces, aquí está mi configuración. En el momento en el que yo quiero activarlo o dejarlo puesto, y voy a poner una memoria. Y esta memoria la voy a poner como T6, que es auxiliar tiempo alcanzado. Y vamos a dejarlo en 12:15. Entonces yo aquí reviso otra vez mi configuración de red. Me aseguro que no esté cambiando nada. Y le doy OK. Entonces aquí Hola, profe. ¿qué tal, Razo? ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, bien, gracias. Eso es todo, profe. Lo mismo que lo de la clase pasada, profe. Así es. De hecho, estamos avanzando ahora para detectar. Lo que vamos a hacer aquí es detectar que a partir de cierta hora del día, este, Manda las mi, recetas. exacto. O bueno, ahorita vamos en que me detecte la hora, ¿no? Ok. Damos un momento nada más, por favor, en lo que se cumple la hora. Y ahí podemos ver que ya son las 12:15, ya se inició y se debe de apagar a las 12:16. Y ahí está. Entonces este solamente se selecciona en qué momento yo quiero hacer que esto comience, en qué momento quiero hacer que esto termine, configurando aquí de esta forma. Puede ser variable, ¿no? Porque si yo lo quiero hacer variable, lo único que tengo que hacer es tomar los registros y estos registros asignarlos, por ejemplo, el de hora y el de minuto, igual hora y minuto. Entonces, de esta forma, ah, es el micrófono, van a tener que subir un poco ¿cómo se dice? No, pero Las, alguien tiene abierto su micrófono y se escucha. Romo. Romo. Ah, Nada más ahí, Romo, de favor, te vas a tener que escuchar un poco más con las bocinas por el micrófono. No tiene mucha ganancia. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, yo ya podría darle un registro, no sé, puede ser R21, R22, y en el caso de la hora final, R23 y R24, un ejemplo, ¿no? Porque son registros de 16 bits. O puede ser una mezcla entre fijo y con registros. Entonces, a partir de que yo defina esta configuración, ya sea fija con registros, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, de aquí
voy a poner esta herramienta en la cual T6 me va a permitir en operaciones especiales Profe, una pregunta, fuera un poquito de la clase. ¿De casualidad tiene alguna ventana cerrada o abierta? el Seascape. ¿Sí lo están viendo? Me refiero en el local o en donde está, porque se escucha como vacío, muy bajo el volumen de su Ah, micrófono. es el micrófono, pero es por la configuración que estos tienen. Cuando lo compré, no me fijé que no tienen muy buena... O sea, su defecto es el micrófono de estos. Ok, Ese es el problema. ok, perfecto. No se preocupe. Gracias. No, ¿de qué? Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Lo que sigue es, voy a cargar una receta y aquí tengo dos opciones. La primera es load y aquí voy a decir cuál es la que quiero cargar y cuál es el valor del que quiero cargar. Por ejemplo, eh, tarde. Y voy a poner aquí, por ejemplo, un registro de estado. Que este registro los puedo poner siempre en un registro alejado de lo que es cualquier registro del programa. Y sobre de este puedo decir yo lo siguiente. Este es el registro de estado. Carga receta. Y ahora aquí voy a cambiar el tiempo para que esto se active a las 12:21, por ejemplo, y a las 12:22. Y ahora aquí cargo el programa. Y si pueden ver, ahí hizo el cargo, la carga de registros. Cambió los valores hacia todos en 5, porque es la carga que automáticamente tengo, ¿no? O sea, la receta en la parte de tarde yo asigné aquí en la receta de tarde, todos están en 5, si ustedes pueden ver. Entonces, de una forma muy sencilla, a partir de detectar en qué, por así decirlo, fase del día o en qué hora del día me encuentro, o incluso no puede ser nada más esta parte, ¿no? Tenemos la ventaja de que podemos jugar con incluso operaciones, por ejemplo, día de la semana, en donde yo puedo decidir si quiero un día fijo a la vez, por ejemplo, desde lunes hasta viernes, o exclusivamente los sábados, o exclusivamente el domingo, o cambiar este registro a través de que o este valor a través de cambiarlo en un registro que, por ejemplo, sea R 15, un ejemplo, ¿no? Y este R15 tiene que tener un valor del 0 al 6 y a partir de ese valor pues va a ser el día de la semana al cual yo puedo modificar o acceder. Profe, Otro, ¿te escucho?
Perdón, si por casualidad del destino el dispositivo deja de funcionar durante 2 días, ¿solito se actualizará o Sí. cómo es esa cuestión de tiempo? ¿Cuál es la ventaja de estos? Acuérdate que a final de cuentas estos tienen un reloj de tiempo real. Entonces el hecho de que estén apagados no significa que pierden la cuenta. El reloj de tiempo real sigue trabajando porque es un equipo que siempre va a estar funcionando al igual que la memoria que mantiene el programa del PLC. Ok. La única forma de que esto pueda pasar es que, uno, tú quites la batería del PLC. Ujú. Si tú quitas la batería del PLC, sí se puede perder la hora actual. Número dos, que el supercapacitor que trae integrado, en algunos de estos casos, se descargue. O sea, cualquiera de las dos acciones te va a hacer que tú pierdas la memoria y por eso pudieras perder la hora en la que te encuentras. Por eso que es bien importante que cuando tú hagas la programación de esto, tú en controlador, aquí lo que tienes que hacer que es muy simple. Tienes que darle la opción aquí de hacer el view set clock. Entonces con esto, tú lo que puedes hacer es el cargar en esta parte el reloj en el cual te encuentras de forma actual. No sé si me explico ahora. Sí, profe. ¿Vale? Igual ¿cada cuánto tiempo se le recomienda cambiar estas cosas a los PLCs? Depende, mira, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Te van a dar unos registros de configuración de las baterías, sobre todo en el caso de la OCS. El voltaje nominal de la batería es de 4.2 volts. Entonces, tú sabes que siempre todas las baterías tienen un voltaje por default que te va a dar aunque estén descargadas y dañadas, que puede variar entre 3 punto y algo o hasta casi 2.5 volts. Si tú ves que ya cargaste la batería y después de que se desactiva el cargador de batería, el voltaje luego se baja hasta 2.5, esa batería está dañada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es que ya pasó su vida útil, pero tiene un voltaje electrolítico que te debe de dar siempre, ¿no? Como cualquier batería. O sea, una batería dañada no te va a dar cero, ¿sí me explico? Sí te va a dar un voltaje. Sí. Ahora, aquí en este caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, energizar el PLC, obviamente. Si no ha perdido completamente la carga de la batería o si todavía mantienes el programa, lo único que debes de hacer es cambiar el PLC, la batería del PLC con el PLC encendido. No sé si me explico. O sea, cambiar la batería mientras está prendido. Exacto, porque si tú llegas a quitar la batería del PLC, en el momento en el que el PLC está apagado, es como si le hubieras quitado todo el voltaje de respaldo a la memoria del Ya. programa o a los registros del programa. Ya es como si le quitara la batería a la computadora mientras la tiene conectada. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes cambiar la batería de la computadora y no pasa nada, ¿no? Ujú. Pero si en un momento dado tú aquí haces ¿cómo se dice? Digamos que el cambio y está apagado el PLC, vas a perder completamente toda la información que tienes en algunos casos y en algunos PLCs. En el caso de Horner, tú pierdes el valor de los registros y el reloj de tiempo real. Entonces tienes que volver a cargar en el PLC el valor actual, por así decirlo, del... Del reloj y de Exacto, los registros. así es. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, gracias. No, ¿de qué? Ahora, aquí no nada más tiene esta parte, sino que tú puedes detectar, por ejemplo, día del mes y tú dices, bueno, estoy en el día, cuando esté en el día 11 o mi cumpleaños, un ejemplo, el 25 de no sé qué. Entonces, podemos nosotros seleccionar para que este día se active una señal, incluso el mes del año, aquí está, decir, por ejemplo, en el caso del cambio de horario, ¿no? Que es desde, si estamos entre estos meses, es un cambio de horario, o si estamos entre estos meses, ¿no? Que es a partir de abril, digo, después de abril hasta octubre. Es la segunda tasa horaria, ¿no? Y la primera, pues obviamente sería, en el caso de enero hasta abril, contando noviembre y diciembre. Es la primera tasa horaria.
y a partir de ahí definir, no sé, por ejemplo, que en esta tasa horaria el cobro sea diferente, una idea, ¿no? O Perdón, otra, profe, te escucho. disculpe, nos había comentado que una vez se encontró con un PLC que tenía cada cierto tiempo una falla. ¿Es así? Ajá, así es. ¿Cómo lo hicieron? Ok. Esta es la forma. Hay varias formas de hacer esto, incluso en un PLC que no tenga reloj de tiempo real. La forma que yo he visto como lo han hecho es la siguiente. En los PLC Delta, haz de cuenta que hay esto. Es decir, dame un segundo. Mira, en los PLC de Delta hay memorias que son de tipo especial. Entonces, en su momento lo llegamos a platicar de que algunas memorias con funciones especiales tienen ciertas propiedades y ciertas características. Entonces, esta memoria creo que era la M2030, creo. ¿Qué es lo que hace esta memoria? Esta memoria lo que hace es un disable, o sea, deshabilita todas las salidas digitales. Todas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos para, por así decirlo, utilizar esto en contra pues, Del cliente. del dueño de la máquina? Así es, del Ujú. cliente. Ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Primero, hicieron un contador de minutos con un timer. ¿Sale? Entonces, ese contador te daba los minutos. Luego, esto es obviamente mientras la máquina esté energizada. O sea, mientras haya energía. Es como si aquí pusieras un S7. Luego, ya que la máquina estuviera energizada y que ya te había contado los minutos, cada pulsito, vamos a ponerle esa a la variable T1. Cada pulsito de esa variable entraba un contador. ¿Vale? Y ese contador llegaba a 60. Y entonces aquí, ¿qué tenías? Horas. ¿Sale? Entonces, aquí, digo, aquí ya tenías un pulsito y ese pulsito te decía, Sí. ¿Se lo chutaban a pelo, profe? ¿sí? Así se lo hacían. ¿Qué Entonces, onda? T2. Cuando volvías a tener esta parte, o sea, esto ya lo tenías, por así decirlo, Habilitado. habilitado, tenían otro contador. Y este contador, lo que te decía era 2000. Y este era T3. Y entonces, ¿esto qué te decía? Si tú cumplías 2000 horas de trabajo, entonces esta variable que era T3 te activaba esa variable especial en los delta, que era la M2030. Creo que es esa, no estoy seguro. Y entonces a las 2000 horas de trabajo se perdían todas las salidas digitales. Todas, todas. Nos llegó a pasar 2 veces. Solo que la primera vez, como hubo un corto que hicieron en un control de velocidad, yo me fui con la finta y creí que se había dañado el PLC por completo. Además de que sí había una salida dañada, o sea, sí había un relevador que se había fundido, por así decirlo. Entonces siempre daba, digamos que estaba pegado. Entonces no había control sobre ese relevador, lo que me hizo a mí pensar que se pudieron haber dañado todas las salidas digitales. Entonces, al hacer esto, yo le planteé al dueño, a la dueña en este caso, la opción de hacer un cambio en el PLC. ¿Por qué? Porque ese PLC ya era obsoleto y se empezaba a complicar el conseguir las refacciones de ese PLC de Delta, que es el que yo le dije la otra vez a COD que ya no comprara porque es un PLC que ya está saliendo del mercado. Incluso ya no había forma de darle refaccionamiento a este PLC, entonces no podemos comprar la misma refacción ni hacer el cambio. Eh, Así que decidimos migrar a una familia que se llama la DBP Slim.
y tomar el programa del Delta, hacer la modificación aquí y obviamente adaptar el programa que ya tenía aquí, convertirlo a un programa que cupiera en este tipo de PLC sin problemas, pero ahora, ya que yo tenía el control de este PLC, primero iba a proteger las salidas a relevador, estas iban a ser salidas a transistor, por así decirlo, pero estas salidas a transistor las iba a proteger con relevadores electromecánicos a 24 volts. Ahora, el detalle que pasó, ya se hizo el proyecto, le pareció bien a la señora, además de que pues es modular y si se llegara a dañar una salida, pues nada más había que hacer el cambio del módulo en un dado caso. Pero además de esto teníamos la ventaja de los relevadores. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que la misma falla se volvió a presentar, la mismita. Sin embargo, ahora sí, no había ninguna salida dañada. ¿Por qué? Porque estaban los relevadores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto a mí me obligó a, digamos que, entender todo el programa de la máquina para empezar a investigar qué es lo que estaba pasando. Entonces, a mí me tomó un tiempo, pero tuve que entender qué es lo que estaban haciendo en el programa, cómo lo estaban modificando, y encontré esa rutina y me llamó la atención esa variable, ¿no? La busco en el manual, la encuentro qué es, cancelo esa bobina de forma de que yo le puse un contacto que mientras estuviera la energía presente en el PLC, nunca pudiera entrar esto, además de que el contador lo cambié, le cambié las variables al máximo. Entonces, además puse una memoria remanente siempre activada y un contacto normalmente cerrado para que esta variable nunca volviera a entrar y así suprimí esa rutina. ¿Por qué no la borré? Porque muchas de las veces puede ser que si borras eso, modifiques algo más y ya no sabes en qué el programa se complique, algo que puede ser muy sencillo simplemente agregando un poco de lógica para que nunca entre esa condición. Esa fue de los casos más curiosos que me tocó. Pero había otros dos que tenían una fecha, es decir, después de cierta fecha, o sea, con una herramienta como esa, en donde decía año, luego mes, entonces desactiva o activaba una variable en este caso, que lo que hacía era que desactivaba todas las salidas digitales, todas. ¿Cómo las desactivaba? Si este era un Siemens, muy simple, ponían un cerrado de T1 en todas las condiciones que activaban las salidas digitales. Entonces, si yo tenía Q0.0 y Q0.1, entonces en ese caso, ¿qué es lo que puede pasar? Muy simple. Ya nunca va a entrar por culpa de esto, porque T1 estaba activado y ya se había cumplido las condiciones de año y de mes. Entonces, Y yo cuando les hablaban, cambiaban esa parte de año y mes, ¿no? ¿qué te toca hacer a ti? Primero, lo que tienes que asegurarte, ahí es por eso es bien importante que si compras maquinaria, te asegures de que está abierta, no sé si me explico, o sea, de que puedes entrar al PLC. Eso es lo primero que tienes que estar seguro. ¿Por qué? Porque si no puedes entrar al PLC, pues nunca vas a saber por qué la máquina no trabaja. ¿Sí me explico? O sea, porque puede ser que todo esté bien, las fuentes de voltaje estén correctas, los motores estén bien, no tengas ningún cortocircuito, las fases obviamente están correctas, todo está bien alimentado, tus protecciones están bien. Y aquí el principal problema es que si no puedes entrar al PLC no puedes ver por qué la secuencia no avanza. Y muchas veces dentro de la misma secuencia se tienen bloqueos de este tipo. Ahora, la maquinaria china es muy buena, es muy barata ahorita, pero trae ese detalle que si te vas a comprar una máquina china ahorita, la mayoría de las máquinas chinas ya vienen protegidas. Entonces hay que negociar para traer esa máquina abierta y que tú puedas entrar al PLC y que con el pretexto de que pues es muy simple, de darle mantenimiento.
Yo quiero ver el estado de entradas y de salidas y quiero ver si una secuencia no avanza por culpa de algún sensor o de que se me quemó alguna entrada o de que se me dañó alguna salida. O número dos, me ha pasado muy simple que a veces se me borra el programa y quiero ser capaz de poder cargárselo. No tengo que modificar ni hacerle cambios a tu programa. Muchas de las mismas veces, al tú decir este tipo de cosas, las mismas empresas de fabricantes que hacen ese tipo de cosas te van a decir que no. Y es ahí donde tú tienes la opción de simplemente no comprar con ellos. ¿Por qué? Porque puede ser que al momento de que tú compres la máquina por barata, después no puedas trabajar en meses. Y eso me ha pasado, que la máquina está parada durante meses y terminamos haciéndole el cambio del sistema de control. ¿Sí me explico? O simple y sencillamente se queda así hasta que hablan con el proveedor y les manda otro PLC programado. Cuando realmente lo único que había que hacer era entrar y hacer la modificación de eso, o quitar un bit, o quitar algo, ¿no? O simplemente ellos ya negocias con ellos, te mandan un técnico de quién sabe dónde y te cobran todo eso por algo que tú pudiste haber hecho o que pudiste haber evitado. No sé si me explico. Profe, ¿y las empresas sí se prestan a eso? A que ¿A esto, dejar el PLC abierto? algunas, otras no. Mira, yo tuve, por ejemplo, un caso en España que para ellos era muy curioso que nosotros quisiéramos esto, o sea, pues, el PLC abierto, ¿no? Pero pues aquí la respuesta es muy simple. Mira, yo te estoy pagando que esto esté abierto. Si tú no quieres, no hay ningún problema, pero se la puedo comprar a alguien más. Y pues ellos aceptaron, obviamente subieron el precio y pusieron algunas condiciones, ¿no? Se cumplen esas condiciones. ¿Esas condiciones cuáles? Pues obviamente tú no puedes pasarle el software de ellos a nadie más. Pero incluso se negoció que ellos mismos nos entregaran una computadora con los programas necesarios para darle mantenimiento a la empresa, a la máquina. ¿Cuál puede ser tu justificación? Es muy simple. Vamos a pensarlo así. Y esto es lógico, ¿no? Si tú eres el encargado de mantenimiento de una planta y estás bajo tu cargo, está una máquina, y te dicen, oye, es que yo tengo soporte 24/7. Muchas de las veces el ingeniero que te da soporte ni siquiera está en el mismo país o en el mismo continente. Y muchas de las veces a mí me ha tocado de que no es en realidad servicio 24/7. Simple y sencillamente no va a haber un técnico todos los días del año, cualquier hora del año, disponible para contestarte. O sea, ellos tienen que dormir. Y eso me ha pasado en Italia, en España, que de repente, oye, necesito soporte. Es que ando, no sé, en Egipto y no tengo internet. Oye, pero me dijiste que tenía soporte en cualquier momento. La falla la tengo ahorita, no mañana. ¿Sí me explico? Y ese tipo de cosas son las que pasan. Entonces, por eso se negocia el que tú tengas el PLC abierto para que puedas entrar, hacer modificaciones, o simple y sencillamente no tanto hacer modificaciones, sino ver qué parte de la secuencia es la que está haciendo que no continúe el ciclo de escaneo, o no tanto el ciclo de escaneo, sino el ciclo de tu máquina de estados que está trabajando. Entonces, esa es la razón por la cual puedes justificarlo, pero obviamente son pocas las empresas que te van a decir, ah, sí, sin problemas, ¿no? La mayoría siempre protege el PLC. Por eso es que cuando tú ves en la compra de esto, de ese tipo de maquinaria, es cuando tienes que negociar eso. Si lo haces más adelante, pues va a ser muy complicado, ¿no? Pues sí. Entonces, Perdón por no contestarle, profe. Hace mucho ruido aquí en mi casa. Ok, ¿alguna otra duda? No. Ok, entonces, así es como nosotros podemos definir, por ejemplo, un día del mes e incluso en un momento dado, principio y fin de año, ¿no? Por ejemplo, que algo empiece en el 2021. Y podemos poner aquí un evento, ¿no? Apocalipsis del 2020 a 2021. Le damos OK y ya está. Entonces nosotros programamos y lo que se ejecute va a ser mientras estemos dentro de esos años, se va a ejecutar esta variable y esta variable me va a permitir hacer la carga de la receta, ¿no?
Otro ejemplo puede ser, ok, esto es en cuanto a que si yo estoy en la tarde, ¿no? Y la tarde puede ser desde las 12 del día, que entró, a las 12:01, pero ¿qué pasa si yo quiero cargar ahora la receta de la noche? Entonces yo aquí puedo copiar y pegar y un ejemplo, ¿no? Ahorita son las 12:42. Yo puedo decir que a las 12:43 empiece y termine a las 12:44. Y entonces pongo otra en el cual aquí agrego una variable. De hecho son las 12:43. Vamos a ponerle 12:45. 12:46. Y esta variable se llama T7, auxiliar noches. Y que si T7 está puesto, cargue receta igual, pero ahora la receta que yo quiero que cargue es tarde y el registro de estado sea el registro estado 2. Compilo y cargo, ¿no? Y ahí está el 5. Esperamos a que den las 12:45 para que haga el cambio a 15 todos. No le puse tarde, era noche. Entonces vamos a cambiarlo a 12:47. Aquí está. Y ahí está el cambio, ¿no? 15, 15, 15 y 2. Y se hizo el cambio de forma automática. Yo no tuve que ver en cuanto al, por así decirlo, el cambio de la receta, sin tampoco tuve que irme a la interfaz gráfica ni hacer ninguna modificación. No sé si me explico en esta parte. Sí, perfecto. Oiga, una duda. Ajá.
Que, por ejemplo, en el bloque este donde configuramos la hora de inicio y paro en el día, Ajá, ¿qué sucede si en la hora de paro pones otra hora es, que sea anterior. ajá, Mira, aquí el único detalle va a ser que, por ejemplo, en este caso no te va a dar, digamos que te va a marcar desde las 12:47 hasta el siguiente día a las 12:46, o sea que tiene prioridad el inicio antes que que el fin? el paro, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿qué es lo que siempre tienes que observar? Bueno, quiero que sea, por ejemplo, hasta... Mira, podemos hacer lo siguiente. Vamos a agregar una hasta 48. Y ahora agregamos una diferente. Pero desde las 12:50 a las 12:48. Y agregamos, perdón, una variable que se llama T8, auxiliar prueba. Y vamos a cargar a ver qué pasa. Si te fijas, no te marca error. Y aquí ya nada más esperamos a ver qué es lo que sucede. Le bugueamos. El tiempo pasado lo ignora, ¿verdad? Sí, si te fijas, el tiempo pasado ya... Aquí está cargado las 12:51. Entonces, en cuanto den las 12:51, usted debe energizarse. Pero ahora vamos a ver qué pasa después de las 12:51, que eso es lo interesante, ¿no? Porque si te fijas, como la hora de inicio es 12:48, aquí está, no es como que esto se vaya a apagar. ¿Se va a quedar prendido entonces? Según yo sí, ¿eh? Bueno, hasta donde yo me quedé la última versión sí lo hacía. Es decir, esto se queda y se va, es decir, como no, es como un comparador. Tienes 12:51, mira. Luego, ¿qué sigue? 12:52, ¿no? Pero tú tienes que la hora de finalizado es 12:48. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este se va avanzando y va preguntando, ok, me encendí a las 12:51, me debo de apagar a las 12:48. Aquí ya es, no, y luego se avanza. 12:53.
Aquí ya es, no, avanza. 12:54. Es el ya llegamos más molesto de toda tu vida, ¿no? Entonces, ya llegamos, no, ya llegamos, no, ya llegamos. Así se la puede ir y se va a ir hasta que en algún punto del día, ¿qué es lo que pasa con este contador? Porque sabemos que es un contador, ¿no? Se va a reiniciar y va a empezar con 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y luego con 1, 0. Y luego con 2. Y así hasta que lleguemos a 11. Y vamos a llegar a 12. Y luego vamos a llegar a 12:40, por así decirlo. Y aquí obviamente en cada minuto ya hizo la pregunta de que si ya llegamos. Y no ha llegado. Hasta que llegas al 12:47, todavía no llegas. Y luego de repente es 12:48, ¿ya llegamos? Sí, se apaga. Pum. Ahí se va a apagar. Y vas a tener 2 minutos de descanso, que es a las 12:49, perdón, y 12:50. Que ahí va a estar apagado digamos que esta bobina. Y luego a las 12:51 se va a volver a encender y así va a ir todo el día. No sé si me explico en esa parte. Sí, oiga, ¿y eso es una especie de bug o así funciona para hacer exactamente eso? Así funciona, porque por ejemplo, una idea muy simple es, no sé, quieres saber el número de horas en el que tu motor estuvo prendido, por así decirlo, ¿no? O quieres saber el número de watts que consumiste desde el principio al final del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Yo lo que hago es que empiezo a medir en el minuto 0, 0, por ejemplo 0, y si le pongo en el 24, 22, 23, 59, siempre va a haber un minuto que se pierde, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pues lo que tú puedes hacer es poner aquí 0.01 y que se apague en el 0.00. ¿Sí me explico? O incluso en un momento dado tú puedes hacer que se apague otra vez, por así decirlo, en la misma variable, en un momento dado, pero es más complicado. Oiga, ¿Así te escucho? perdón por interrumpir la otra duda. Ve que al bloque de hora le entra, o más bien tiene una entrada, pues supongo que es la del S7. Ajá. ¿Qué sucede si esa entrada se va mientras está dentro del rango asignado? Se pierde, porque esta condición es la que te permite energizar este bloque. Si esta condición no la tienes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente esta condición no va a entrar. Esta es la primera pregunta, es sí. Si esto ya se cumplió, sí, entonces permite la energía en este. Y si las condiciones aquí ya se cumplen, entonces mando un 1 lógico aquí. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué, pasa? qué, qué sucede si ya se había cumplido la condición Y y se apaga aquí. después se apaga? Digamos que lo que hace es dejarte pasar energía desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy simple. Si este te deja pasar energía, ¿sí? Y se cumple la condición, pero aquí ya cortaste el tramo de energía, ¿qué es lo que va a pasar? No debería haber energía a la salida, ¿no? No, no va a haber energía. ¿Por qué? Porque esta es la condición que tiene es dejar pasar. ¿Sí me explico? Pero si aquí no hay, es como si te dijeran, muy simple, solamente te puedes bañar entre las 12:50 y las 12:55, porque Pues pues, no me baño. así un ejemplo, ¿no? Y te dicen, porque pues papá es estricto y solamente tiene 5 minutos de agua caliente y agua. Pero resulta que en el momento que tú dices, chale, es que ahora sí me tengo que bañar porque tengo que salir por alguna extraña razón, o alguien me va a oler, o ya esto ya de plano se puede oler de lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te decides bañar y ese día no hay agua. ¿Qué pasa? Pues sí se abre la llave, pero pues no hay agua, ¿no? Entonces, la condición de esto es la misma. O sea, sí te deja pasar, pero el problema es que si desde aquí ya cortaste y no hay energía,
porque cortaste con este contacto, pues la energía va a quedarse hasta aquí, por así decirlo, pero no va a poder fluir hasta este punto y luego fluir a partir de ese horario hasta la bobina y que esta bobina se energice. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Por mi parte no, profe. Ok, ahora, sabiendo ya esto, lo de la carga de las recetas y lo de que yo puedo cambiar o escoger o poner, por ejemplo, ahora sí que digamos que la versión de tiempo. Aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, perdón, un segundo. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a poder ver? Primero, lo que yo vería sería lo siguiente. Ya puedo yo modificar, digamos que las recetas a partir de una hora del día o digamos que un momento del día o una condición o un botón y demás. Ahora, lo que yo quiero hacer es simple y sencillamente ver registros en los cuales me permita a mí el modificar esto también y poder guardarlo sin ningún problema. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primero, tal vez yo no quiera cargar como tal, pero sí quiero poder modificar algún modelo en especial. También lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo poner yo una condición, por ejemplo, esta que sea un botón que sea T8 de prueba, darle aquí nuevo renglón y luego sobre de esta, muy sencillo, voy a agregar la herramienta también que se encuentra en esta de operaciones especiales, en el cual yo salvo mi receta. Entonces mi modificación ya la hice desde los registros, pero ahora yo lo que quiero hacer es salvar mi receta de tiempos y guardar cuál de los tres que yo modifiqué, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero modificar o hacer el cambio del menú de la tarde. Porque recuerden que yo con esto, con el 1003, registro, estado, receta 3. Y con esto, lo que hago es muy simple. ¿Todo bien, Roger? Es que se ve friseada la pantalla, creo. Pero es que no quería interrumpirlo. Es que no sé si la pantalla esté congelada. Ah, sí, parece que sí. Sí, sí está congelada. No sé si me pueden ver. Ahí pueden ver ya el C-State. Sí, ya. Ujú. Sí, Sí, profe. Ok. La pregunta es si pudieron ver esta modificación aquí de esta parte o lo vuelvo a hacer. No, yo no, profe. Sí, Se lo puedo volver a hacer. sí, claro. Entonces, lo primero es agregar una condicionante para que se cumpla esa instrucción, ¿no? En este caso agregamos un contacto abierto que se llame T8. Luego, aquí hago esto de cargar de poner el módulo de salvar receta, doy doble clic, selecciono mi receta, la cual es la que quiero salvar, y luego el producto del cual quiero salvar, porque yo tengo 3 elementos en la mañana, en la tarde, en la noche. Por ejemplo, yo quiero que con este se modifique el horario de la mañana, ¿no? Y automáticamente aquí en estado voy a poner R1003, que es un estado más, ¿no? Le doy OK. Y ahora yo puedo poner aquí un botón, por ejemplo,
con el cual yo lo que hago es poner T, creo que era 9 u 8. 8. Vamos a ponerle T9. Y le pongo registro, btn, salvar, receta. Le quito, por ejemplo, la leyenda y me quedaría así mi botón. Aquí cambio por T9. Y ahora sí cargo. Y ahora aquí lo que hago es muy simple. Entro a estos registros, modifico a, no sé, 27, 3, 27 y 27. Y ahora lo que hago es muy sencillo. A partir de aquí, agrego T9. Y doy on. Y luego doy off. Ya está. Entonces, cuando yo quiera cargar, me voy aquí en esta parte. Y ahora voy a cargar el de la mañana. Primero voy a cargar otra receta, ¿no? Cargo primero el de la noche. Ahí están los tiempos modificados. Y ahora voy a cargar el de la mañana. Y observen cómo se guardaron las modificaciones en la mañana. ¿Sí me explicó? Y si ustedes observan ahí en los valores de los registros, efectivamente sí se cambiaron porque, por ejemplo, voy a cargar yo ahora el de la tarde. Ahí están todos los valores en 5. Ahora de ahí cargo el de mañana y los valores se regresan al valor que yo modifiqué directamente en programa, ¿no? Que fue poner un 27, un 27, un 27 y un 3. No sé si hay alguna duda con estas dos herramientas que sirven para las recetas. Usted ahí en este ejemplo está presionando el botón que creó anteriormente. Que es el T9. Es decir, el T9 solamente lo presioné para el momento en el que quise guardar la modificación que hice primero aquí. Si tú lo quisieras desglosar en pasos, ¿cómo lo podrías hacer? Número 1. El primer paso sería así. 1. Cambiar los valores. Eso lo puedo hacer con un move, ¿no? O sea, podría mover el valor que quisiera el registro. De hecho, si te fijas, lo hice desde aquí. Aquí lo que hice fue agregarlo, que esta es esa herramienta que está aquí. Y desde aquí agregué los registros R5, 6, 7 y 8 y 9. ¿Va? Luego, aquí le di doble clic y modifiqué al valor de 27. En el segundo le di doble clic y modifiqué al valor de 3. Y en este lo modifiqué al valor de 27. Y en este lo modifiqué también al valor de 27. ¿Va?
Ahora, ya que lo modifiqué, el paso número 2, ¿cuál es? Activar mi condición. ¿Y cuál es mi condición? El botón de guardar, que en este caso fue activar T9, ¿no? Por eso aquí entré y le puse on y luego después le puse off. ¿Sí me explicó? Sí. Y al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Los valores que en este caso yo tenía guardados aquí, aquí, aquí y aquí, automáticamente los va a cargar ¿a dónde? A mi receta que tiene el nombre de producto mañana y que con un estatus de error. ¿Por qué? ¿Por qué esta? Pues porque esta fue la condición que yo activé. No sé si me explico. O sea, de ahí viene el por qué se activó. ¿Por qué? Pues porque primero cumplí esta condición, pero los valores que yo tenía aquí guardados son los que se registraron en dónde? Aquí en mi receta de Morning. Porque yo desde ahí seleccioné en cuál receta quiero que se cargue. No sé si me explico ahora. Es decir, Sí, profe. desde aquí tú decides en cuál receta quieres que se carguen los cambios que hiciste. Profe, Te escucho, ¿podría volver a abrir ese bloque, por favor? claro. Ese apartado del index, ¿para qué funciona? Ah, aquí en este caso, ¿cuál es? Que tú puedes modificar más de un registro. Si tú te fijas, cuando viene al principio, no te viene la opción de morning, te viene la opción vacía. Entonces, tú puedes decir a partir de cuál registro tú quieres modificar si tus recetas son iguales. Un ejemplo sería aquí, mira. Te vas a Program y luego a Recipe Editor. Y ojo, porque por ejemplo aquí, si tú te fijas en la computadora se quedó una base de datos diferente a la que ya tienes cargada en el PLC. Entonces, en el momento en que tú le cargues el programa al PLC, esos datos se van a modificar porque le estás cargando, estás sobreescribiendo la misma base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muy simple. El hecho de que tú modifiques en el PLC y luego no jales el programa, implica de que no estás actualizando los valores de la base de datos en ambos lados, solamente en qué lado, en un caso, en el caso del PLC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos valores de aquí, si te fijas, no son 27, 3, 27, 27. O sea, este sí coincidió, pero pues por chiripa. Pero, a pesar de que yo ya modifiqué y guardé, esto de aquí sigue igual. ¿Por qué? Pues porque aquí en el PLC, en el programa, es un proyecto y dentro de ese proyecto se guardan los valores iniciales. Y esos valores iniciales pues están en esta base de datos que está en la PC. Entonces el hecho de que tú llegues y en el PLC modifiques esta base de datos no significa que en automático se actualiza. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ni siquiera vas a tener conexión con la computadora que hizo el programa. Entonces, si tú le cargas de nuevo el proyecto desde la PC, le vas a cargar los valores iniciales de la base de datos. Entonces, los cambios que tú hubieras hecho aquí se perdieron y van a quedarse los originales. Entonces, el index que es de que tú puedes agregar a cada uno de estos con un número, 0, 1 y 2. Entonces, tú puedes decir que quieres modificar un registro. Y ese registro puede ser desde el 0 hasta el 2. ¿Sí me explico? En donde el 0 sería ¿cuál? Creo que este es desde el 1 hasta el 3, perdón. 1, 2 y 3. Entonces del 1 al 3. Entonces el 1 corresponde a morning. El 2 corresponde a tarde.
y el 3 corresponde a noche. Y entonces en una variable que puede ser un registro de 16 bits, vamos a pensar R20, tú lo que puedes hacer es que esto cambie y que tome cualquiera de estos tres valores, ya sea el 1, el 2 y el 3. No sé si me explico. Y entonces ese index te sirve para que en lugar de que definas algo ya fijo y de que tú digas, quiero que me modifiques directamente morning, con algo de lógica de escalera que tú tengas, tú puedas definir cuál quieres modificar, o en el mejor de los casos, reusar código. Para eso se utiliza esto, porque puedes reusar código sin necesidad de estar haciendo uno para la mañana, otro para la tarde y otro para la noche. Simplemente un solo botón de salvar y que el usuario defina, por ejemplo, cuál quiere guardar. 1 es morning, 2 es tarde y 3 es noche. ¿Sí me explico? Y ya te quitas un poco de código tú como programador de PLC para que tengas que reducir incluso las sentencias que tienes cargadas en el FPGA. Que también se puede, ¿no? No sé si con esto sí me expliqué en esa parte de lo que es el index. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Entonces, hasta aquí. Profe. ¿Sí? Ah, sí me escucha, ya pude arreglar mi micrófono. De los que vamos a utilizar del laboratorio que usted colocó, ¿también son de esta misma marca o Sí, vamos son a utilizar Horner. otra interfaz? Tenemos, mira, fíjate, déjame les muestro aquí. Ok, lo que va montado hasta ahorita del laboratorio. Ustedes ahorita van a tener esto. Tienes aquí un variador. Otro variador. Aquí está. Este es por 485, este va a ser por Profinet. Luego de este lado, ¿qué vas a tener? Este PLC, este PLC, este PLC y este PLC que se ve allá. ¿Sí me explico? Y aquí vendría la otra parte, que es todos estos módulos para que puedas hacer pruebas. Pero de aquí no vas a poder comunicarte con todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si pudieron verlos. Sí, sí. Hacer. Ok. Entonces aquí, Ok. ahorita estamos viendo Entonces, es, no importa que PLC sea básicamente el concepto de la receta es el mismo en todos o se maneja sí. prácticamente igual. De hecho, Sí, ¿qué verías ok. tú en Siemens? En Siemens verías que también se puede hacer, porque Siemens también cuenta con un reloj de tiempo real. También Allen Bradley, también ¿cómo se dice? Delta. Delta, todos cuentan con un reloj de tiempo real. Ya, ya, ok. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues es muy sencilla, que de que la lógica es parecida, lo que tienes que cambiar un poco es el tipo de programación, por así decirlo, porque por ejemplo en Siemens es un poco más, pues más simple. Bueno, a mí se me hace más, bueno, no más simple, sino como menos, es un solo asistente, eso es a lo que quiero oír. Y aquí es como que tiene más modulitos. Pero Ok. también las recetas también se pueden cargar allá y las bases de tiempo también se pueden cargar allá. Por ejemplo, Siemens, la ventaja que tienes que también ahí mismo puedes eh, direccionarlo hacia la pantalla, la parte de las recetas. ¿Sí me explico? Entonces, la que guarda realmente toda esa información es la pura pantalla. Ya, ok. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, respecto al tema de las prácticas, Ajá. nosotros vamos a estar programando únicamente los PLCs Horner. Ahorita sí. Más Ok. adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener que comunicarte, por ejemplo, Horner con Horner. Ah, entonces vas a utilizar esos dos. Y luego te va a pedir que comuniques Horner con Siemens. Vas a tener que utilizar un Siemens y un Horner. Y luego Y ya en te escucho. perdón por interrumpirlo, pero y en ese caso también se puede hacer la carga remota al Siemens. Sí. De hecho, con el Siemens es simple. Déjame entender uno. Dame un segundo. Profe, ya no se escucha, perdón. Ah, voy. Dame un segundo, ¿eh?
Sí, Roger, porque se supone que vamos a estar dentro de su red. Sí, güey. Yo le dije que sí. No me peló. Dale, güey. No, es que esta cosa no. Pretextos. Ya dale, Romo. El Roger está hablando y está muteado. Es que te digo que Bueno, y ahora te escuchas muy lejos. Ahora estás otra vez muteado. o sea, el chiste es que puro esperas contigo, ¿no? Algo así. Ok. Fíjate bien, cuando tienes aquí el tía... ¿Sí pueden ver el tía portal? Sí. Sí. Este es el tía portal, mira. Y si te fijas, estoy comunicado. ¿Cómo es mi topología de red aquí? Es muy simple. De hecho, yo también la estoy usando. Como no tengo dos tarjetas de red en esta computadora porque no es la laptop, es una computadora de escritorio. Esta es mi computadora, ¿no? Aquí está, monitor y teclado. Cámara. Va. De aquí sale, entra un switch, pero este switch sale a Ethernet. ¿Vale? Y aquí mismo tengo un cable que va hacia la VPN, que le provee internet a esta VPN. ¿Va? Entonces yo lo que estoy haciendo es crear un puerto virtual que me comunica con un switch, ahorita, la OCS, que es el PLC de Hornet, y a su vez me comunica el PLC F7 1200. ¿Sí me explico? Y como son puertos diferentes, no tengo ningún problema. Y de hecho aquí yo puedo entrar al PLC de Siemens y al mismo tiempo estoy en el PLC de Hornet. ¿Sí me explico? Sin cambiarme de dirección IP, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque los dos están dentro del mismo segmento de red. Y si te fijas en adaptadores de red, al momento en el que tú instalas el Diacom, te crea este adaptador de red en el TIA Portal. Y dentro de este adaptador de red que te encuentras en PLC, entonces también vas a poder programar sin problemas el Siemens. No sé si con eso sí contesto tu duda, Roger. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tenga alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, entonces, ¿Alguien más escucha como interferencia? sí, yo de hecho sí lo escucho, nomás que no sé Sí. quién es. Creo que eso es usted, profe. A lo mejor No, sí. creo que está Mayo. Mayo. Sí, soy yo. Se me olvidó mutearme, es que mi micrófono ya valió madre. Pero sabes qué, Tamayo, que creo que tú apareces, hace rato apareces, desde hace rato se escucha, pero aparecías como muteado y se escuchaba. Por eso llegué en un punto a pensar que era yo. Perdón, lo No, no, siento. no, 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 no te preocupes. No, no, está bien, ya me retiro, ya, para no molestar. Tranquilo, no Ya te me voy. preocupes. Es un espacio seguro aquí, Tamayo. Todo está Ahí bien. está el sacrificio para que todos pasemos. ¿Ya? Ok, ahora, entonces, ¿qué es lo que sigue ahora para poder hacer la primera práctica? Para mañana, por favor, van a traer lo siguiente, ¿vale? Lo que va a hacer es muy simple. Van a ir desarrollando desde ahorita. Yo sé que no van a poder probar, pero pues por eso es para mañana. Es desarrollar un semáforo en Hornet que lo único que haga es muy sencillo. Cambiar sus tiempos a partir del horario. Y vamos a definir el horario. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día
es mañana. Desde las 12 del día, obviamente, hasta las 7 es tarde. Y desde las 7, vamos a ponerle aquí 19, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y desde las 19, que obviamente ya es noches, hasta las 5 de la mañana es noches. ¿Vale? Y que lo haga de forma automática. ¿Para qué? Para poder nosotros mañana mañana en horario de clase, vamos a hacer una página web. O sí, o sí. ¿Cada quien una, profe? Sí, cada quien la va a hacer aquí. Ujú. En donde en esa página web yo pueda modificar esos registros de tiempo, ¿sale? ¿Qué sería? El tiempo del verde, el número de parpadeos, el tiempo del amarillo y el tiempo del rojo, ver qué valor tienen actualmente, y una vez que veo qué valor tienen actualmente, cargar un tiempo o en un momento dado modificar y salvar, ¿no? O sea, después de modificar, salvar o guardar, como quieran decirlo, esos tiempos. ¿Sí queda claro lo que hay que hacer para mañana? Sí, profe, hacer un El semáforo semáforo Es y con la mañana. receta. muy simple, ¿no? Obviamente cargándole la receta. Y aquí, ¿cuál es el detalle? Muy simple. Para que esto funcione, obviamente, en algunos de los casos, hay que hacer la carga del programa, ¿va? Entonces, Profe, sí, perdón. En mi caso, tú lo nada más hago haces y la página, también, sí, ya y también cárgalo hago la con... página web y para que se conecte, se puede conectar a mi VPN También para se que lo puede. revise o le abro un puerto en mi router. De hecho, con que lo muestres, o sea, me lo puedes ir mostrando ahí en vivo y ya no pasa nada. Ah, perfecto. Lo que sí vamos a hacer es los demás, que puedan cargar su proyecto aquí, ver que funcione y luego habilitamos la parte de la página web, ¿sale? ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Profe, entonces, es lo que tenemos que modificar del semáforo? El número de parpadeo, Exacto, el tiempo de de los tres, cada... de cada luz y ya es todo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo que sí le agregues además a tu semáforo? Lo único que te recomiendo que le agregues, así por default, es un S1, que es un First Scan, en donde precargues valores, pongas un move y precargues valores al tiempo del verde, al tiempo del ámbar, al tiempo del rojo. Y además, otro move en donde le precargues un número de parpadeos. ¿Para qué? Para que siempre que enciendas tengas un valor inicial. ¿Sí me explico? Ahora, Ujú. ustedes pueden decir, bueno, es que a lo mejor se escucha muy simple. Sí, se escucha muy simple, pero es porque nunca han programado en Horner. Por eso estamos yéndonos terrazo como quiera, pero ustedes no han programado como tal en Horner. ¿Sí me explico? O sea, sería la Ajá. primera vez que se enfrentarían a programar en esta parte. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿También quiere interfaz gráfica? Sí, obviamente hay que poner la interfaz gráfica para que tú puedas Ah, muy bien. verlo, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es durante las 3 horas es prueba y error. O sea, por ejemplo, somos pocos, ¿no? Entonces, se me ocurre Vilchis que ahorita se conecte, cargue su programa ya de una vez, vemos qué le falta, qué tiene y qué le hace falta. Y obviamente ya empezamos con el proceso de ver
que ya pueda cargar el programa, monitorearlo. Obviamente aquí hay un detalle interesante. Recuerden las direcciones IPs. Las direcciones IPs ya están cargadas en el blog que les puse hace una semana. Y ahí dice qué direcciones IPs deben de ir en cada equipo. Otra cosa importante es que deben de hacerlo con esta configuración. O sea, no se olviden de estos datos. Si es que quisieran cargarlo en mi PLC, ¿sí me explico? La familia es XL4E y es el 114. Estos datos van a ser muy importantes para que cuando carguen no tengan ningún problema de una vez y puedan casi cargar lo más rápido posible. ¿Va? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Para mañana solamente de lo que puso en el pizarroncito es la parte de lo que no es la interfaz en la página web, Así es. ¿Qué solo el quiere decir? semáforo. Que mañana, el objetivo de mañana, ¿qué es? Hacer una interfaz. ¿El problema cuál es? Como yo, o sea, tú puedes hacer la interfaz en el PLC, ¿estamos de acuerdo? El problema es que el PLC está aquí, tú estás allá. Entonces, aunque tenga la opción de aquí hacer monitoreo, yo lo puedo monitorear, pero ahora quiero que tú lo vayas a monitorear, que tú lo cambies, que tú lo modifiques. No sé si me explico. Entonces, siendo eso así, tú tienes que tener el programa listo, por así decirlo. Este va a ser, digamos que el paso 1. Y el paso 2 es que lo cargues. ¿Sale? El paso 3 es que veas que funcione. Ya que hicimos esto, me cambia otro compañero. Ya que hicimos esto, me cambia otro compañero. Y así sucesivamente. Ya que todos les funcionó, ok. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Desarrollamos una página web. Profesor, ¿Sí? sobre, sobre ese apartado de la página web, ¿el archivo es un HTML normal o tiene algún otro Exacto. formato? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta es una simple, no es No es SHTML no, ni algo por el estilo, ¿verdad? no, es HTML plano, así tal cual. ¿Qué te Oiga, gusta? perdón por interrumpirlo. ¿Acepta, a lo mejor ya no estoy, ¿Acepta JavaScript? Sí, y CSS? también. Pero aquí hay un detalle. No todas las funciones de JavaScript te las acepta, pero sí las de CSS. Ok. Entonces, Oiga, te escucho. perdón. ¿Y los archivos, los scripts tienen que ir en el mismo, En la memoria del PLC, pero en el mismo HTML, o sea, no puedo hacer redireccionamiento? ¿No no, puedo sí tener puedes. varios scripts? Puedes tener varios scripts y también puedes tener varios, o sea, a lo que me refiero es puedes tener varios HTML ligados entre sí, Ah, ok. sin problemas, y no pasa nada. O sea, yo me puedo redirigir entre páginas porque la configuración que haríamos ahorita nosotros, ¿cuál es? Este es el PLC, L4E. Este se comunica a la red que está a la nube y este es ustedes y aquí estás tú, ¿no? Entonces aquí está tu PC y la idea que es que tú tengas montada la página aquí, pero sí modifique los valores acá. ¿Sí me explico? Ah, o sea, la página no está en el PLC, No, no va a estar en el PLC, va a estar va a estar en una computadora. en la tuya. Ah, ok. O sea, la vas a tener ahí y desde ahí la vas a modificar. Para la de modificar es con el uso de etiquetas. No es mucho más simple porque tú usas algo que se llama iframe para ver y usas un form. Ah, ya. Y ese form te permite acceder al servidor HTTP. Porque tiene la ventaja de que por cada registro tiene una página web. Entonces, digamos que tú modificas cada página. Está bien curioso cómo funciona, pero
siendo sincero, es el mejor servidor que he visto yo en PLCC. O sea, que exporta una página Por por cada registro. Así es. Y es eficaz, funciona, es eficiente. O sea, obviamente está en HTTP y nos permite elevar, pero ¿cuál es la ventaja? Que siendo sinceros, tú puedes hacer una página, es más, si tú quieres, puedes hacer la página en ASP.NET, la montas en el servidor de tu computadora, ¿sí me explico? Y abres la VPN y ya te comunicas con el PLC, pero todo esto está montado en tu PC. Entonces aquí échale todo lo que quieras, crema, tacos, todo. ¿Sí me explico? Y lo único que haces es utilizar un form, un iframe en HTML. ¿Para qué? Para leer y escribir. Y ya es todo. No sé si me doy a entender o si me explico en esta parte. Sí, Sí, gracias. profe. Gracias. Sinceramente, pues es muy versátil. Es muy, muy, muy versátil. Porque acuérdense cómo era el de Siemens. Ustedes, bueno, Razo no lo ha visto. Pero si se acuerdan el de Siemens, ¿cómo era? O sea, sentencias muy cerradas, declarar variables y obviamente mientras más carguen en esa página, más lento, o sea, más afectan a la memoria del PLC, a pesar de que ya tenían una memoria cargada. No sé si me explico. Y la página tenía que estar cargada en el PLC, ¿sí se acuerdan? Y tenían que entrar al PLC, darse de alta como administrador. O sea, ya implicaba que incluso para entrar a la página tuvieran la capacidad de parar el PLC. No sé si me doy a entender en esta parte. Sí, profe. ¿Queda alguna duda? Sí, el semáforo es un semáforo simple, solo es Sí, un cruce. con parpadeo y ya. Un Ah, ok. un solo semáforo. O sea, la idea que sea algo muy simple, ¿no? Que puedas aventarte de hoy a mañana. Rápido. Ok. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, había comentado que en Corner se tenía que poner un dato, que lo sacamos del símbolo del sistema. ¿Se acuerda del comando? Sí, ya te lo puse también en el blog de notas. Ok. Ese comando es el net eh, interface IPv4. Y luego Ajá. ahí te van a aparecer el MTU. Eso lo podemos ir haciendo mañana. El objetivo de mañana, ¿qué es? Que te conectes, por ejemplo, tú, cargues tu programa y veas que sí funciona. Pero todo haciéndolo conmigo mañana, por así decirlo. Ah, muy ¿Por bien. qué? Por ejemplo, porque la idea es que el primer acercamiento que tengas con programar, que no te sientas solo ni abandonado. No sé si me explico. Ujú. O sea, que sientas que yo estoy ahí a tu lado, como el papá de Goku, o sea, como Goku con Gohan cuando mataron a Cell, ¿no? Que yo estoy ahí atrás de ustedes. Como el papá de Naruto cuando lo sella, ¿no? También, haz de cuenta, lo mismo. Haz de Pero cuenta. si Goku dejó a Gohan que le partieran la Mauser. Pues es que es papá de antes, ahí los tiempos cambian. ¿Sí me explico? Está bien, está bien. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, Oiga, profe, bueno, yo tengo una duda, pero fuera de la clase. te escucho. Entonces los de la familia DBP de Delta está bien, o sea, son los Sí, chidos. Ah, ok. sí, Ah, es la más reciente, la más actual y le puedes agregar más cosas. ok, Entonces, ok. sí es la mejorcita, ¿eh? Ok, profe, gracias. Obviamente está otra familia que es la ALS, pero esa está bien cara. Ah, sí, no, no, sí, sí la vi. No, entonces esa te va a costar muchísimo más. Entonces, no, mejor te compras un Siemens. Sí, sí, no, es que en Diki la DBP está barata. ¿En cuánto está? Hay uno que está en 3,600 pesos, es DBP 16ES Ese, 200T. ¿tiene Ujú. conector Ethernet? No, este no, pero sí hay uno con conector Ethernet. Ese ¿Ese en está cuánto te como lo dejan? lo vi entre 5 u 8,000 pesos, Checa el más o de menos. 5 y te conviene más ese que tiene conector Ethernet. Vas a batallar menos. Ya no Ah, compras ok, el ok. cable. Y sirve que con ese pones un switch de oficina normal o un switch
y ya puedes agregar la pantalla por ahí. Ya. O sea, Voy a es ver. invertirle un poquitito más, pero te va a convenir. Sí, ¿Vale? sí, profe. Y en Gracias. los otros, en el DVP 16 vas a tener que comprar un módulo. Un módulo Sí, separado. sí, sí, sí. Sale, profe. Órale, pues, ¿alguna otra duda? Ahorita No, no, profe. profe. Sale, sería todo por hoy. Un favor nada más para tomar lista y ya nos vamos. Nos ponemos raros. Nos ponemos raros. Como dice Ali, ¿no? El Ali. El poderosísimo Ali. Tranquilo, Ali, ya casi Claro. es octubre. Ali, tú puedes. La vida sigue. Oye, profe, ¿ya se dio cuenta que falta Pancho? Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Todo bien con Pancho? No se ha dado, ¿cómo se dice? De alta. De alta, porque pues, creo que por exceso de pago, pero creo que ya mañana está. Según, hoy le pregunté y me dijo que había llegado a un acuerdo, que ya mañana arreglaba todo eso. Ah, los acuerdos. Ok, Nunca entonces entenderé las altas que vea. finanzas. tendremos que hacer que se actualice de una forma ¿Qué rápida. dijiste, Roy? ¿Quién sabe qué dijo el vato? Sabe. Ya. Lo que pasa cuando compras audífonos gachos. Ando rompe los buenos. ¿Viste su cara? Dale, jóvenes, muchísimas gracias. A ver, profe, ahí lo vemos. Que estén Gracias, bien. profe. Hasta luego, profe. Ay, profe. Ay. Profe.